Hola, me llamo Beatriz y tengo 32 años. Vivo en San Luis Potosí, una hermosa ciudad colonial en el centro de México. Trabajo en la empresa constructora de mi hermana Mariana y jamás imaginé que mi vida pudiera tomar un rumbo tan oscuro y escalofriante. Antes de que todo pasara, llevaba una vida tranquila y rutinaria. Me levantaba temprano, me tomaba mi café de olla bien cargado y me iba a la oficina, donde pasaba el día ocupándome del papeleo, organizando entregas y haciendo las cuentas de la empresa. Era conocida como la mano derecha de Mariana, siempre lista para resolver cualquier bronca que surgiera. Pero, ay, si hubiera sabido lo que estaba por venir, tal vez me hubiera largado bien lejos de aquí. La empresa de mi hermana no era ningún imperio, pero estaba creciendo a ojos vistas. Empezó chiquita, solo nosotras dos en una oficinita apretada distribuyendo unos pocos productos de construcción a los albañiles de la zona. Con el tiempo fue agarrando cuerpo. La demanda aumentó, contratamos más gente y en un abrir y cerrar de ojos ya teníamos una bodega y unas oficinas de buen tamaño. Me encantaba ver ese lugar lleno de vida durante el día con el ir y venir de clientes y empleados. Pero en la noche era otra historia. Para ser franca, siempre fui medio workaholic. No podía soltar el trabajo hasta que todo estuviera al 100. Por eso era común que me quedara hasta tarde en la oficina, mucho después de que todos se hubieran ido. En esas horas, la bodega se quedaba en total oscuridad, silenciosa como un panteón. A veces escuchaba unos tronidos o rechinidos, pero siempre pensé que eran cosas de mi cabeza. Al fin y al cabo, los edificios viejos son así, ¿no? Al menos eso era lo que pensaba en aquel entonces. Fue en una de esas noches de chamba extra que todo empezó a descomponerse. Estaba ahí, concentrada en los números, cuando escuché un ruido raro que venía de la bodega. Pensé que era Rafael, nuestro empleado más nuevo. Era un muchacho fortachón, siempre dispuesto a echar la mano cuando se necesitaba. Pero lo que vi cuando fui a checar... Ay, Diosito, todavía me da escalofrío nomás de acordarme. Rafael estaba ahí en la oscuridad, comiéndose el yeso. Así como lo oyes. Comiéndose el yeso. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer. Le llamé por su nombre despacito, pero no me contestó. Solo siguió metiéndose ese polvo blanco a la boca, como si fuera la cosa más normal del mundo. Cuando por fin notó mi presencia, me miró con unos ojos vacíos, sin vida. Fue Ted, entonces, que empezó a vomitar. Una baba blanca y espesa escurriéndole por la barbilla. Yo grité, claro, ¿quién no gritaría? Corrí a buscar ayuda, pero cuando regresamos Rafael estaba tirado en el suelo, temblando como una hoja. Después de aquella noche, las cosas nunca volvieron a ser las mismas. Rafael cambió por completo. Antes era un chavo alegre, siempre contando chistes y haciendo reír a todos. Ahora andaba cabizbajo, nervioso, evitando mirar a los ojos de la gente. Yo intentaba sacarle pláticas, a ver si todo estaba bien, pero siempre se las arreglaba para zafarse. Los otros empleados empezaron a comentar, diciendo que andaba raro, que no dormía bien. Hasta su hijito, un niño de 5 años, lo evitaba. La situación se fue poniendo cada vez peor. Un día ya no aguanté más y me fui hasta su casa en la colonia Satélite. La esposa de Rafael me recibió con cara de pocos amigos. Se notaba que estaba al límite, cansada y preocupada. Me llevó hasta el cuarto, donde Rafael estaba dormido, pero no era un sueño tranquilo para nada. Se retorcía en la cama con la cara contorsionada en una expresión de puro terror. Su esposa me contó entre sollozos que Rafael ya no era el mismo, que tenía pesadillas horribles, que gritaba de noche, que a veces se quedaba mirando a la nada, murmurando cosas sin sentido. Salí de ahí con el corazón en un puño, sin saber qué hacer. Me sentía culpable, ¿sabes? Como si de alguna forma todo aquello fuera mi responsabilidad. Poco sabía yo que eso era solo el principio, que las cosas iban a empeorar mucho, mucho más, y que me iba a ver en medio de una historia de ponerte los pelos de punta, llena de misterios y horrores que jamás podría haber imaginado. Pero eso es otra parte de la historia. Las cosas en el almacén empezaron a ponerse cada vez más raras. No era solo Rafael el que estaba actuando de forma bizarra. Todo el ambiente parecía haber cambiado. Las sombras se veían más densas, el aire más pesado.
Yo trataba de convencerme de que era pura impresión mía, que el estrés me estaba volviendo paranoica, pero no se podía negar que algo andaba mal, muy mal. Una noche estaba haciendo horas extras otra vez. Ya se había vuelto costumbre, ¿no? Cuando escuché un ruido que me heló la sangre. No era el crujido normal del edificio, ni el viento golpeando las ventanas. Era un sonido humano, como si alguien estuviera susurrando muy bajito. Pero yo sabía que estaba sola ahí, o al menos eso creía. Con el corazón en la boca fui a investigar. Prendí todas las luces del almacén, revisé cada rincón. Nada, ni un alma. Pero el sonido seguía viniendo de ningún lado y de todos lados al mismo tiempo. Al día siguiente, llegué temprano y fui a hablar con Joaquín, nuestro velador. Es un señor ya mayor, de esos que no se inmutan por nada. Pero cuando le pregunté si había escuchado algo raro durante la noche, vi el miedo en sus ojos. «Doña Beatriz», me dijo, «hay cosas en este almacén que es mejor no saber». Le insistí y terminó contándome. Habló de ruidos inexplicables, de objetos que se movían solos, de una presencia maligna que sentía cada vez que hacía su ronda. Yo quería no creerle, quería pensar que era pura imaginación de un viejo supersticioso. Pero después de lo que pasó con Rafael, ya no me podía dar el lujo de ser escéptica. Empecé a poner más atención, a observar cada detalle del almacén. Fue en una de esas observaciones que lo vi. Lo juro por Dios que lo vi. Una sombra moviéndose sola, deslizándose por la pared como si tuviera vida propia. No era la sombra de nadie, no había nadie ahí para proyectar eso. Era como si la oscuridad hubiera cobrado forma y conciencia. Esa noche no pude pegar el ojo. Me la pasé dando vueltas en la cama, sudando frío, reviviendo esa escena en mi cabeza. Al día siguiente, apenas salió el sol, ya estaba de pie. Ya no podía quedarme quieta, tenía que hacer algo. Fue entonces que me acordé de doña Consuelo, una curandera famosa aquí en San Luis Potosí. Mucha gente se burlaba, decía que era cosa de gente ignorante creer en esas cosas. Pero yo estaba demasiado desesperada como para preocuparme por lo que los demás fueran a pensar. Encontré a doña Consuelo en una casita humilde en las afueras de la ciudad. El olor a hierbas e incienso era tan fuerte que casi me marea. La señora ya grande me miró con unos ojos que parecían ver mi alma. Sin que yo dijera nada, empezó a hablar. Dijo que había una energía muy negativa a mi alrededor, que alguien me había hecho una brujería. Pero lo peor es que, según ella, el hechizo había alcanzado a la persona equivocada. En vez de pegarme a mí, le había pegado a Rafael. Salí de ahí con la cabeza dando vueltas. ¿Brujería? ¿Hechizo? Era una locura demasiado grande para procesarla. Pero una parte de mí sabía que era verdad. Explicaba todo lo que estaba pasando, todas las cosas raras en el almacén, el cambio repentino en Rafael. Me sentía culpable, responsable por lo que le había pasado. Si el hechizo era para mí, ¿por qué tenía que sufrir él? Y más importante, ¿quién había hecho esto? ¿Quién me odiaba tanto como para recurrir a la magia negra? Volví al trabajo ese día con más preguntas que respuestas. El almacén, que antes era solo un lugar de chamba, ahora parecía un campo de batalla espiritual. Cada rincón oscuro, cada sonido raro, todo parecía una amenaza. Y lo peor es que no sabía cómo luchar contra esto. ¿Cómo te proteges de algo que ni siquiera puedes ver o entender? Solo sabía una cosa, las cosas iban a empeorar antes de mejorar, y tenía que estar preparada para lo que viniera. En los días que siguieron, el estado de Rafael fue de mal en peor. Ya no era ese muchacho fuerte y alegre que conocíamos. Estaba flaco, pálido, con unas ojeras tan profundas que parecían hoyos negros en su cara. Las pocas veces que se aparecía en el trabajo se quedaba en un rincón murmurando cosas sin sentido. Intenté acercarme a él varias veces, pero era como si hubiera una barrera invisible separándonos. Sus ojos, antes tan llenos de vida, ahora parecían dos charcos vacíos, reflejando un terror que no podía comprender. Una tarde la esposa de Rafael me llamó llorando a mares.
Apenas podía hablar de tanto que chillaba. Entre sollozos me contó que él había tenido una crisis terrible, que había gritado toda la noche, hablando de sombras que lo perseguían, de voces que no lo dejaban en paz. Lo peor de todo es que se negaba a estar cerca de su hijo. Decía que el niño ya no era el mismo, que tenía algo maligno adentro. Me quedé helada al oír eso. Lo que fuera que estuviera afectando a Rafael estaba destruyendo no solo a él, sino a toda su familia. No aguanté quedarme sin hacer nada. Sin hacer nada. Agarré el coche y me fui derecho a su casa. Cuando llegué, la escena era para partirte el corazón. Rafael estaba encogido en un rincón de la sala, temblando y sudando frío. Su hijo, un chamaquito de 5 años, lloraba en los brazos de su mamá sin entender por qué su papá no quería acercarse a él. La esposa de Rafael me miró con una mezcla de desesperación y coraje en los ojos. Yo sabía que de alguna manera ella me echaba la culpa de lo que estaba pasando. Intenté platicar con Rafael, pero era inútil. Solo balbuceaba cosas sin sentido. Hablaba de sombras y demonios, de una presencia maligna que lo seguía a todas partes. En un momento de lucidez me agarró el brazo con fuerza y dijo: «Beatriz, no eres tú, es algo mucho peor. Algo que vino a través de ti, pero no eres tú». Esas palabras me helaron hasta el alma. ¿Qué demonios quería decir con eso? ¿Qué había venido a través de mí? Salí de su casa sintiéndome la persona más inútil del mundo. Quería ayudar, quería hacer algo, lo que fuera, para sacar a Rafael de ese estado. Pero ¿cómo peleas contra algo que no puedes ver, que no puedes tocar? Algo que parecía venir directo de las profundidades del infierno. Esa noche no pude dormir. Me la pasé dando vueltas en la cama pensando en todo lo que había pasado, en cómo mi vida se había puesto de cabeza en tan poco tiempo. A la mañana siguiente recibí la noticia que más temía. Rafael había sido internado. Su cuerpo ya no aguantaba el estrés, la falta de sueño, la negativa a alimentarse. Los doctores hablaban de agotamiento nervioso, de posible brote psicótico, pero yo sabía que era mucho más que eso. Era algo que la ciencia no podía explicar, algo que iba más allá de la comprensión humana. Y lo peor es que en el fondo de mi corazón yo sabía que la culpa era mía. Pasé los días siguientes en un estado de angustia constante. Iba a trabajar, me ocupaba de las cosas en el almacén, pero era como si estuviera en piloto automático. Mi mente siempre estaba lejos, pensando en Rafael, en su familia, en todo lo que estaba pasando. El almacén, que antes era un lugar de tanto movimiento y vida, ahora parecía un lugar sombrío y opresivo. Las sombras se veían más oscuras, los rincones más siniestros. Sentía ojos observándome todo el tiempo, incluso cuando estaba sola. Fue en una de esas noches, cuando estaba haciendo horas extras otra vez, que sucedió. Estaba en la oficina tratando de concentrarme en los números cuando escuché un ruido que venía del almacén. No era como los otros sonidos raros que había oído antes. Era un grito de puro terror y agonía. Corrí para ver qué era, con el corazón casi saliéndoseme por la boca. Y ahí, en medio del almacén, estaba Rafael. Pero ya no era el Rafael que yo conocía. Era una figura esquelética, los ojos hundidos y brillantes de locura. Me miró y gritó: «¡Está aquí, Beatriz! ¡Vino por mí!». Y entonces, antes de que pudiera hacer algo, se desplomó en el suelo. Lo que pasó después de esa noche en el almacén es un borrón en mi memoria. Recuerdo haber gritado pidiendo ayuda, haber llamado a una ambulancia, haber intentado desesperadamente reanimar a Rafael. Pero era demasiado tarde. Se fue, llevándose consigo el misterio de lo que realmente había pasado. Los médicos hablaron de un paro cardíaco, de un cuerpo debilitado por el estrés extremo. Pero yo sabía que la verdad era mucho más oscura, mucho más aterradora de lo que cualquier explicación médica pudiera dar. El funeral fue una experiencia surreal. Me sentía una intrusa, como si no tuviera derecho a estar ahí. La esposa de Rafael me echaba unas miradas que eran una mezcla de dolor y acusación. El hijo chiquito, confundido y asustado, no paraba de preguntar cuándo iba a volver su papá. Y yo estaba ahí, paralizada, consumida por la culpa y el miedo. Miedo de lo que había pasado, miedo de lo que todavía podía pasar. Porque algo me decía que aquello no era el final,
Era apenas el principio. En los días que siguieron traté de volver a la rutina normal. Iba a trabajar, me ocupaba de las cosas en el almacén, intentaba actuar como si nada hubiera pasado, pero era imposible. Cada rincón de ese lugar me recordaba a Rafael, al terror en sus ojos aquella última noche. Las sombras parecían más densas, los ruidos más amenazantes. Ya no podía quedarme sola ahí después de que oscurecía. El miedo se había vuelto mi compañero constante. Fue en esa época que empecé a notar cosas raras que me pasaban. Pesadillas horribles que me despertaban gritando en medio de la noche. Bultos que veía por el rabillo del ojo, pero que desaparecían cuando los miraba directamente. Y esa sensación constante de estar siendo observada, de que había algo ahí, siempre al acecho, esperando el momento justo para atacar. ¿Me estaba volviendo paranoica o será que me estaba pasando lo mismo que le había pasado a Rafael? Desesperada por respuestas, volví a buscar a doña Consuelo. La viejita curandera me recibió con una mirada grave, como si ya supiera lo que había pasado. Sin que yo dijera nada, empezó a hablar. Dijo que la muerte de Rafael había abierto un portal, que la entidad que lo atormentaba ahora estaba libre y más fuerte que nunca, y que esa entidad tenía un blanco en mente. Yo. Salí de ahí más asustada que nunca, pero también con una certeza. Tenía que hacer algo para acabar con aquello de una vez por todas. Empecé a investigar, a buscar información sobre brujería, sobre entidades malignas, sobre cómo protegerse de ese tipo de cosas. Pasé noches en vela leyendo libros viejos, visitando sitios oscuros en internet, platicando con gente que decía entender de estos asuntos. Aprendí sobre rituales de protección, sobre amuletos, sobre cómo purificar ambientes. Le hice a todo un poco, desesperada por encontrar algo que funcionara. Pero nada parecía servir. Las cosas solo empeoraban. Las pesadillas se volvían más intensas, las visiones más frecuentes. Apenas podía dormir, apenas podía comer. Estaba consumiéndome, igual que Rafael se había consumido. Y lo peor es que empezaba a entender lo que él quiso decir aquel día. No era yo el blanco, era algo que había venido a través de mí, algo antiguo, maligno que había encontrado una grieta para entrar a nuestro mundo. Fue en una noche particularmente mala, cuando ya casi me daba por vencida, que tuve una revelación. Me acordé de una tía lejana, una mujer que siempre fue considerada la oveja negra de la familia. Decían que se metía con cosas de las que era mejor mantenerse alejado, y de repente, todo tuvo sentido. Las peleas viejas, las miradas de odio que me echaba cuando era niña, las amenazas veladas. ¿Sería ella? ¿Será que toda esta pesadilla había empezado por un resentimiento viejo, por un deseo de venganza que se había salido de control? No lo sabía, pero estaba decidida a averiguarlo, aunque eso significara enfrentar mis peores miedos. Con esta nueva sospecha en mente, decidí que era hora de confrontar a mi tía Carmela. No fue fácil encontrarla. Vivía aislada, en una casita en las afueras de San Luis Potosí, lejos de todo y de todos. Cuando por fin llegué ahí, mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. La casa era sombría, rodeada de árboles retorcidos que parecían querer agarrar a quien se acercara. El aire ahí era pesado, cargado de una energía que me ponía los pelos de punta. Toqué la puerta, pero nadie contestó. Ya me iba a ir cuando escuché un ruido que venía de adentro. Empujé la puerta, que se abrió con un rechinido siniestro. El interior de la casa era aún peor que el exterior. Estaba oscuro, lleno de polvo, lleno de objetos raros que no podía identificar. Y ahí, sentada en una mecedora en el rincón de la sala, estaba mi tía Carmela. Pero no era la mujer que recordaba. Sus ojos estaban hundidos, la cara demacrada, como si algo estuviera chupando su vida poco a poco. Cuando me vio, una sonrisa torcida se formó en sus labios. «Por fin viniste, sobrina», dijo con una voz ronca. «Te tardaste, pero por fin entendiste». Yo quería gritar, quería exigir explicaciones, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Carmela siguió hablando, su voz haciéndose cada vez más fuerte. Habló de resentimientos viejos, de cómo la familia la había hecho a un lado, de cómo yo tenía todo lo que ella siempre quiso.
Y entonces, con un brillo maligno en los ojos, confesó: sí, había hecho un hechizo contra mí, pero las cosas se habían salido de control. Lo que Carmela no esperaba era que la entidad que invocó fuera tan poderosa, tan sedienta de caos y destrucción. El hechizo era para atormentarme, no para matar a nadie. Pero ya era demasiado tarde. La cosa que había traído a nuestro mundo estaba suelta, y ni siquiera ella podía controlarla. Vi el miedo en los ojos de mi tía, un miedo que reflejaba el mío propio. En ese momento entendí que éramos ambas víctimas de algo mucho más grande y más terrible que cualquier pleito de familia. Pasamos horas platicando, Carmela contándome todo lo que sabía sobre la entidad, sobre cómo tratar de contenerla. Pero entre más hablaba, más me daba cuenta de que estábamos lidiando con algo más allá de nuestra comprensión. La noche cayó, y con ella vino una sensación de opresión que me revolvió el estómago. Las sombras en la casa parecían cobrar vida propia, moviéndose de formas imposibles. Y entonces, en medio de esa oscuridad, lo escuchamos. Un susurro, bajito al principio, pero haciéndose cada vez más fuerte. Una voz que no era de este mundo. Lo que pasó después es difícil de describir. La casa entera empezó a temblar, los objetos volaban por el aire como si tuvieran vida propia. Vi a mi tía ser lanzada contra la pared por una fuerza invisible, su cuerpo cayendo al suelo como una muñeca de trapo. Yo quería correr, quería huir de ahí, pero mis pies parecían pegados al piso. Y entonces, en medio de todo ese desmadre, la vi. La entidad. No era nada como me la imaginaba. Era una masa de sombras y humo con ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. Y esos ojos estaban clavados en mí. No sé de dónde saqué fuerzas, pero empecé a recitar las palabras de protección que había aprendido en mis investigaciones. Mi voz temblaba, pero no paré. La entidad soltó un grito que hizo que las ventanas se hicieran añicos, abalanzándose hacia mí. Cerré los ojos, segura de que era mi fin. Pero entonces sentí una mano agarrar la mía. Era Carmela. Con su último aliento de vida se unió a mí en el encantamiento. Nuestras voces se juntaron, creciendo en fuerza y poder. Lo que siguió fue una batalla de voluntades. Nosotras dos, tía y sobrina, unidas contra una fuerza del mal que amenazaba no solo a nosotras, sino a todos los que queríamos. No sé cuánto tiempo duró. Pudieron haber sido minutos u horas. Pero finalmente, con un último grito de furia, la entidad empezó a disiparse. Las sombras retrocedieron, la oscuridad fue cediendo. Y cuando abrí los ojos, vi los primeros rayos del sol entrando por las ventanas rotas. Se había acabado. ¿Pero a qué precio? El sol naciente iluminaba los escombros de lo que antes era la casa de mi tía Carmela. Miré alrededor, todavía aturdida por lo que había pasado. Su cuerpo yacía en el suelo, inmóvil. Me acerqué con cuidado, temiendo lo peor, pero para mi sorpresa todavía respiraba, aunque con dificultad. Sus ojos se abrieron lentamente, encontrándose con los míos. Ya no había odio ni resentimiento en ellos, solo una profunda tristeza y arrepentimiento. «Perdóname, Beatriz», susurró con voz débil. No me imaginaba que llegaría a este punto. Agarré su mano sintiendo una mezcla confusa de emociones. Coraje por lo que había hecho, alivio por haber sobrevivido, y una extraña compasión por esta mujer que al final de cuentas era tan víctima como yo. «Está bien, tía», respondí, sorprendida por la sinceridad en mi propia voz. «Ya se acabó. Ganamos». Llamé una ambulancia y Carmela fue llevada de urgencia al hospital. Me quedé a su lado durante su recuperación, escuchando sus historias, entendiendo mejor qué la llevó a hacer lo que hizo. No fue fácil perdonar, pero poco a poco me fui dando cuenta de que el perdón era más para mí que para ella. Era la única forma de seguir adelante, de liberarme del peso de esa experiencia horrible. Volví al trabajo unas semanas después, decidida a retomar mi vida normal. Pero ya nada era como antes. El almacén, que alguna vez
fue escenario de tanto terror, ahora parecía extrañamente tranquilo. Las sombras eran solo sombras, los ruidos solo los sonidos normales de un edificio viejo. Aún así, no podía evitar que se me pusiera la piel chinita cada vez que me quedaba sola ahí después de que oscurecía. Mis pensamientos frecuentemente se volvían hacia Rafael y su familia. La culpa todavía pesaba en mi corazón, aunque sabía que no había sido realmente mi culpa. Decidí que tenía que hacer algo por ellos. Empecé a ayudar económicamente al hijo de Rafael, asegurándome de que tuviera una buena educación. Con el tiempo, la relación con la viuda de Rafael fue mejorando. Ella nunca supo toda la verdad sobre lo que pasó, pero creo que, de alguna manera, sintió que yo estaba genuinamente arrepentida y queriendo ayudar. Los años pasaron y la vida siguió su curso. Mariana y yo seguimos llevando la empresa, que creció aún más. Me casé, tuve hijos, construí una vida que, vista desde fuera, parecía perfectamente normal. Pero siempre cargaba conmigo el recuerdo de aquellos días de terror, como un secreto pesado que nunca podría compartir completamente con nadie. Me llamo Carmen y tengo una historia de pelos de punta que contar. Todo empezó cuando tenía 28 años y vivía en San Luis Potosí, México. ¡Qué ciudad tan hermosa, llena de historia y tradición! Yo trabajaba en la tienda de artesanías de mi prima Elena, justo en el corazón del centro histórico. ¡Ay, qué lugar tan encantador! Lleno de piezas únicas que contaban las historias de nuestra región. Yo era prácticamente la gerente de la tienda, ¿sabes? Elena confiaba en mí para encargarme de todo, desde las ventas hasta el papeleo aburrido. Pero no me molestaba ni tantito. Adoraba cada minutito que pasaba ahí. Cada día era una sorpresa diferente. A veces estaba negociando con los artesanos locales, otras veces estaba acomodando los estantes para que todo quedara al tiro. Y mira, no es por presumir, pero yo tenía un don especial con los clientes. Nomás abría la boca para hablar de una pieza y ya quedaban encantados. Creo que es porque de verdad amaba cada cosita que vendíamos ahí. Las artesanías potosinas son cosa de otro mundo, ¿sabes? Nuestra tienda estaba en una callecita con mucho encanto, de esas típicas de San Luis Potosí, con banquetas estrechas y casonas coloniales. ¿Sabes de esas construcciones de cantera rosa con balcones de hierro forjado? Pues sí, justo ahí. Todos los días llegaba tempranito, abría las ventanas y dejaba que ese olorcito rico a madera y cerámica invadiera la calle. A los turistas les encantaba, se pasaban horas husmeando cada rincón de la tienda. ¿Y yo? Pues yo andaba al pendiente de todo, asegurándome de que nada se saliera de su lugar. Pero no todo era miel sobre hojuelas, ¿eh? A veces me tenía que quedar hasta tarde en la noche, solita en la tienda, organizando el inventario o haciendo las cuentas. Era en esos momentos cuando sentía un escalofrío en la espalda. ¿Sabes? Cuando tienes esa sensación de que alguien te está observando. Pues eso me pasaba seguido. Pero siempre sacudía la cabeza y me decía a mí misma que era pura imaginación, que eran solo las sombras de las calles viejas de San Luis Potosí, jugándome bromas. Elena siempre decía que yo era su mano derecha, que sin mí la tienda no sería lo mismo. Y sin echarme flores, creo que tenía razón. Yo conocía cada pieza, cada artesano, cada historieta detrás de cada objeto. Era como si la tienda fuera una extensión de mí misma, ¿sabes? Pero entonces, en un día como cualquier otro en esa ciudad, normalmente tranquila, algo raro pasó. Fue un martes por la tarde. Lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba lloviznando afuera, una lluvia finita muy típica de San Luis Potosí en esa época del año, y la tienda estaba más vacía de lo normal. Yo estaba acomodando unas piezas nuevas en el aparador cuando escuché un ruido extraño que venía de la trastienda. Pensé que era solo el viento colándose por las viejas construcciones, pero algo me decía que no era así. Fui a checar y, bueno, fue ahí cuando todo empezó a cambiar. Cuando llegué a la trastienda vi una de nuestras piezas más viejas, un jarrón de cerámica todo trabajado al estilo tradicional potosino, tirado en el suelo. Pero no había ninguna ventana abierta, ningún lugar de donde pudiera haberse caído. Y lo más raro, no había ni un solo pedazo roto en el suelo.
El jarrón estaba entero, como si alguien lo hubiera puesto ahí a propósito. En ese momento sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si las mismas paredes de la vieja tienda me estuvieran observando. Agarré el jarrón con cuidado y lo puse de vuelta en el estante, pero cuando me di la vuelta para salir, te juro que vi una sombra pasar rapidito por el rabillo del ojo. Fue tan rápido que pensé que lo había imaginado. Pero esa sensación rara no me dejó en todo el día. El aire pesado de la tienda, mezclado con el olor a tierra mojada que venía de la calle, parecía traer un mal presagio. Y fue solo el comienzo de una serie de acontecimientos que iban a poner mi vida de cabeza, ahí mismo, en el corazón histórico de San Luis Potosí. Nuestra tienda de artesanías era un verdadero tesoro escondido en el centro histórico de San Luis Potosí. Yo me sentía orgullosa de cada rinconcito de ese lugar. Vendíamos piezas tradicionales de la región, cada una contando una historia única sobre nuestra rica cultura mexicana. A veces me quedaba nomás admirando cómo todo había empezado y dónde habíamos llegado. Fíjate, lo que era un pequeño puesto años atrás, ahora ocupaba un espacio considerable en una de las casonas coloniales más bonitas de la ciudad. Las paredes de cantera rosa, tan típicas de nuestra arquitectura local, ahora albergaban estantes que yo misma ayudé a montar. Siempre estaban llenos de cerámicas coloridas, textiles intrincados y esculturas delicadas. El olor a copal, esa resina aromática que usamos en rituales tradicionales, flotaba en el aire. Se mezclaba con el aroma de la madera vieja y la arcilla fresca. Era como si el mismísimo espíritu de México estuviera impregnado en cada rincón de nuestra tienda. Me acuerdo con tanto cariño de los primeros días del negocio. Elena, mi prima, empezó vendiendo algunas piezas en un puestecito en la plaza principal. Con el tiempo la demanda creció y logramos rentar un espaciecito en una galería. El éxito siguió y finalmente, después de años de trabajo duro, compramos la casona donde la tienda ahora funcionaba. Cada ladrillo de ese lugar tenía un poco de nuestra historia. El interior de la tienda era mi patio de juegos, un laberinto encantador de colores y texturas que me encantaba organizar. Justo en la entrada ponía un mostrador exhibiendo delicadas joyas de plata, una especialidad de Taxco. Más adelante, las mantas tejidas a mano de Oaxaca cubrían una pared entera. Me encantaba crear un mosaico vibrante con sus patrones geométricos. En una esquina, las máscaras rituales de varias regiones de México parecían observarme con sus ojos huecos. A veces, lo confieso, me daban escalofríos. En el centro de la tienda había una mesa grande de madera maciza que era mi consentida. Ahí exhibía las piezas más preciosas: jarrones de barro negro de Oaxaca, árboles de la vida multicolores de Metepec y los famosos platos de Talavera de Puebla. Me pasaba horas acomodando esa mesa, asegurándome de que cada pieza estuviera perfectamente colocada para atrapar la luz que entraba por las ventanas altas. La parte de atrás de la tienda, donde había ocurrido ese incidente raro con el jarrón, estaba dedicada a las artesanías locales de San Luis Potosí. Era mi sección favorita, donde ponía los rebozos finamente bordados, las figuras de paja tejida y las pequeñas esculturas de ónix. Cuidaba esa parte con un celo especial. Era mi orgullo. Conforme el negocio crecía, nuestra tienda se volvía cada vez más un punto de referencia en la ciudad. Me encantaba ver a turistas de todo el mundo visitando, quedando encantados con la autenticidad y calidad de nuestras piezas. Muchos volvían años después, trayendo amigos y familiares para conocer el lugar que describían como un pedacito real de México. Eso me llenaba de orgullo. A pesar del éxito, Elena y yo siempre mantuvimos la esencia del negocio. Trabajábamos directamente con artesanos locales, asegurándonos de que recibieran un precio justo por su trabajo. Organizábamos exposiciones y talleres para promover las técnicas tradicionales y ayudar a preservar el rico patrimonio cultural de nuestra región. Para mí, la tienda era más que un negocio. Era una misión de amor a nuestra cultura mexicana. Sin embargo, después de ese extraño incidente con el jarrón, empecé a sentir que había algo más en ese espacio. Algo que no podía explicar, pero que me dejaba cada vez más inquieta. Era como si las mismas paredes guardaran secretos que estaban a punto de ser revelados.
Mi rutina en la tienda era una mezcla de encanto y agotamiento. Llegaba siempre bien tempranito, antes incluso de que el sol calentara las piedras de las calles de San Luis Potosí. Abría las puertas pesadas de madera, dejando que el aire fresco de la mañana entrara y alejara el olor a incienso y arcilla que impregnaba el lugar. Era un momento casi sagrado para mí, ¿sabes? Solo yo y la tienda, antes de que el bullicio de la ciudad empezara. Pasaba las primeras horas organizando las nuevas piezas que llegaban de los artesanos. Cada rebozo, cada jarrón, cada figura de barro tenía que estar en el lugar perfecto. Yo conocía el gusto de los clientes como la palma de mi mano y sabía exactamente dónde poner cada cosa para llamar más la atención. A veces me sorprendía platicando con las piezas como si fueran viejas amigas. Raro, ¿no? Pero así era como me sentía conectada con todo ahí. El movimiento empezaba a agarrar vuelo como a las 10 de la mañana. Turistas, coleccionistas, gente de la ciudad. Era una procesión constante de caras curiosas y ojos maravillados. Me encantaba contar las historias detrás de cada pieza, explicar las técnicas usadas, hablar sobre los artesanos. Era como si yo fuera una guardiana de esas tradiciones, ¿sabes? Cada venta era más que una transacción, era pasar un pedacito del alma de México. Pero no todo era miel sobre hojuelas. Los días podían ser largos y cansados. A veces apenas tenía tiempo para almorzar, comiendo rapidito un taco o una torta en el mostrador mismo, siempre con un ojo en la puerta. ¿Y los fines de semana? Esos eran los más pesados. La tienda se llenaba y yo andaba de un lado a otro atendiendo a todos, resolviendo problemas, haciendo empaques. Lo peor era cuando tenía que quedarme hasta tarde. Elena confiaba en mí para hacer el cierre de caja y organizar el inventario. Muchas veces me veía sola en la tienda bien después de que el sol se ponía. Las sombras crecían, haciendo los rincones más oscuros, y ese silencio era de poner los pelos de punta. Prendía el radio solo para tener algún ruido de fondo, pero aún así la sensación de estar siendo observada no se iba. Me acuerdo de una noche en particular, unas semanas después de ese incidente con el jarrón. Estaba haciendo el inventario, contando las piezas allá en la parte de atrás de la tienda. De repente escuché un ruido de algo cayéndose en el área principal. Mi corazón casi se me sale por la boca. Fui a ver qué era, temblando de pies a cabeza. No encontré nada fuera de lugar, pero te juro que sentí un soplo helado en mi nuca. Después de ese día, empecé a apurar mi trabajo nocturno. Hacía todo lo más rápido posible para no quedarme sola en la tienda después de que oscurecía. Pero no siempre funcionaba. A veces, los pedidos se acumulaban o tenía que resolver algún papeleo urgente. En esos momentos que te sentía como si las paredes de la tienda se estuvieran cerrando a mi alrededor. Lo peor es que no podía contarle a nadie. ¿Quién iba a creerme? Elena pensaría que me estaba volviendo loca y los otros empleados se reirían de mí. Entonces, me tragaba el miedo y seguía adelante. Pero cada noche sola en la tienda era una prueba para mi cordura. Yo nomás no sabía que las cosas estaban a punto de ponerse mucho, mucho peores. Fue un miércoles soleado cuando conocí a Javier. Era un joven artesano, quizás de unos 25 años, con un talento increíble para la cerámica. Me acuerdo del día en que entró a la tienda cargando una caja llena de piezas que te quitaban el aliento. Sus ojos brillaban de orgullo mientras me mostraba cada jarrón, cada plato, cada figura. Y con razón. Su trabajo era excepcional. Javier pronto se volvió uno de nuestros proveedores más confiables. Siempre puntual, siempre responsable. Me encantaban nuestros encuentros quincenales cuando traía nuevas creaciones. Nos pasábamos horas platicando sobre técnicas, diseños, las historias detrás de cada pieza. Era refrescante ver a alguien tan joven, tan apasionado por la tradición. Pero todo cambió esa tarde de otoño. Javier llegó a la tienda como de costumbre, pero algo estaba diferente. Sus ojos, normalmente vivos y alegres, parecían opacos, distantes. Las manos siempre firmes al manejar las piezas temblaban ligeramente. Intenté sacarle plática, preguntarle si todo estaba bien, pero solo respondía con monosílabos, evitando mi mirada. Mientras desempacábamos las nuevas piezas, noté que Javier parecía distraído.
casi en trance. De repente, para mi horror, lo vi agarrar un puño de arcilla cruda que había traído y empezar a comérsela. Me quedé paralizada por un segundo sin creer lo que veía. Cuando finalmente recuperé la voz, grité su nombre. Pareció despertar. Me miró con una expresión de puro pánico y, sin aviso, empezó a vomitar ahí mismo, en medio de la tienda. Fue un desmadre. Corrí para ayudar a Javier, que temblaba y sudaba frío. Murmuraba algo incomprensible, con los ojos desorbitados de miedo. Llamé a una ambulancia y mientras esperábamos traté de calmarlo, pero era como si Javier estuviera en otro mundo. Me agarraba del brazo repitiendo, ya vienen, sin parar. Cuando llegaron los paramédicos y se lo llevaron, me quedé ahí, en medio del tiradero, tratando de entender qué había pasado. El olor a vómito se mezclaba con el aroma familiar de la tienda, creando una atmósfera que daba asco. Mientras limpiaba todo, no podía sacarme de la cabeza la imagen de Javier comiéndose la arcilla, sus ojos vacíos, su voz desesperada. Esa noche no pude pegar el ojo. Me la pasé repasando la escena en mi cabeza, tratando de encontrarle algún sentido. Javier siempre había sido tan centrado, tan enfocado. ¿Qué podría haber causado un cambio tan drástico? Y esas palabras, ya vienen. ¿Quiénes eran ellos? En los días que siguieron traté de ponerme en contacto con Javier, pero sin éxito. Su esposa, cuando por fin contestó el teléfono, solo dijo que él estaba descansando y no podía hablar. Había un tono de miedo en su voz que me dejó aún más preocupada. La tienda, que antes era mi refugio, ahora parecía cargada de una energía sombría. Cada rincón, cada sombra parecía esconder un secreto. Las piezas de Javier, antes tan llenas de vida, ahora me miraban como testigos silenciosos de algo que yo no entendía. Y en el fondo de mi mente, una voz insistente me decía que eso era solo el principio. Algo se estaba desenvolviendo, algo que iba mucho más allá de un simple malestar. Y yo, sin saberlo, estaba bien metida en todo esto. En las semanas que siguieron al incidente en la tienda, no podía sacarme a Javier de la cabeza. Traté varias veces de ponerme en contacto, pero era como si se hubiera esfumado. Cuando por fin logré hablar con él por teléfono, su voz estaba irreconocible, distante, casi un susurro. Carmen, dijo, las cosas están diferentes ahora. Podía sentir el miedo en sus palabras, como si cada sílaba le costara un esfuerzo enorme. Traté de sacarle más información, saber cómo estaba, pero Javier se escurría de todas mis preguntas. Fue su esposa, María, quien empezó a darme más detalles. Apareció en la tienda una tarde, con los ojos rojos de tanto llorar. Javier ya no es el mismo, se desahogó. Se pasa las noches en vela, caminando por la casa, murmurando cosas que no tienen sentido. María me contó que Javier se había vuelto una sombra del hombre que era antes. Él, que siempre había sido un padre cariñoso, ahora apenas podía estar en el mismo cuarto que su hijo pequeño. Es como si le tuviera miedo a su propio hijo, dijo, con la voz entrecortada. Dice que el niño ya no es nuestro hijo. El trabajo de Javier, que antes era su pasión, ahora estaba completamente abandonado. Su taller, antes un lugar de creación y vida, estaba cubierto de polvo. María me contó que las pocas veces que intentó trabajar con arcilla, terminó teniendo ataques de pánico. Habla de voces, Carmen, susurró María mirando alrededor como si temiera ser escuchada. Dice que vienen de las piezas, que susurran cosas horribles cuando nadie más está cerca. Sentía que se me apretaba el corazón con cada palabra. El Javier que yo conocía, lleno de vida y creatividad, parecía haber sido reemplazado por alguien atormentado por miedos que yo no podía entender. Y lo peor es que en el fondo, sentía que de alguna manera esto estaba conectado con las cosas raras que venían pasando en la tienda. Una noche, bien tarde, recibí una llamada de Javier. Su voz estaba temblorosa, casi inaudible. Carmen, tienes que destruir todas mis piezas, me suplicó. Ellas no son lo que parecen. Hay algo en ellas, algo maligno. Traté de calmarlo, decirle que era solo su imaginación, pero Javier insistía. No entiendes, gritó, asustándome. Están vivas, Carmen.
y tienen hambre. La llamada se cortó después de eso, dejándome con un escalofrío en la espalda y 1000 preguntas en la cabeza. Miré los estantes de la tienda, las hermosas piezas que Javier había creado, y por primera vez les tuve miedo. ¿Habría algo de verdad en lo que decía? ¿O será que su mente le estaba jugando malas pasadas? Esa noche no pude dormir. Me la pasé pensando en Javier, en su familia, en los cambios espantosos por los que estaba pasando. Y más que nada, no podía dejar de pensar en las piezas. Cada sombra en mi cuarto parecía cobrar vida y podía jurar que oía susurros que venían de la nada. Después de esa llamada perturbadora de Javier, ya no podía quedarme quieta. Decidí que tenía que ver con mis propios ojos qué estaba pasando. Un domingo por la tarde, junté valor y fui hasta su casa, en el barrio viejo de la ciudad. El camino hasta allá parecía más sombrío de lo que recordaba. Las calles estrechas de San Luis Potosí, normalmente tan bonitas, ahora parecían opresivas. Cada paso que daba hacia la casa de Javier hacía que mi corazón latiera más fuerte. Cuando llegué, me quedé en shock con lo que vi. La casa, que antes estaba tan bien cuidada, tenía un aire de abandono. El jardín, que María siempre había mantenido impecable, estaba lleno de hierbas malas. Las cortinas estaban todas cerradas como si la familia quisiera esconderse del mundo exterior. Toqué la puerta, con la mano temblando ligeramente. María atendió, y el alivio en sus ojos al verme fue palpable. «Carmen», susurró, «qué bueno que viniste». Me jaló para adentro rápidamente, mirando por encima del hombro como si temiera que alguien nos viera. El interior de la casa estaba aún peor. Había un olor raro en el aire, una mezcla de moho y algo que no podía identificar. Dibujos extraños cubrían las paredes, hechos con lo que parecía ser carbón o cenizas. Reconocí algunos símbolos antiguos, de esos que a veces veíamos en piezas muy viejas en la tienda. Otros nunca los había visto antes. «¿Dónde está Javier?», pregunté con la voz saliendo más baja de lo que pretendía. María apuntó hacia el cuarto. «Está durmiendo ahorita», dijo. «Es la primera vez en días que logra descansar». Entré silenciosamente al cuarto. La visión de Javier me partió el corazón. Estaba acostado en la cama, pero su sueño no parecía nada tranquilo. Su cara estaba contorsionada en una expresión de angustia y murmuraba palabras incomprensibles. Me di cuenta de que sus manos y brazos estaban cubiertos de rasguños, como si hubiera tratado de arrancarse algo de su propia piel. María empezó a contarme, entre lágrimas, cómo las cosas habían empeorado. «No come, Carmen. Se pasa las noches enteras dibujando esos símbolos en las paredes. Dice que son protecciones, que van a mantener a ellos lejos». «¿Quiénes son ellos?», pregunté, aunque temía la respuesta. María sacudió la cabeza. «No me dice. Solo habla de que vinieron a través de las piezas, que están en todos lados ahora». De repente Javier se movió en la cama. Sus ojos se abrieron, pero no había reconocimiento en ellos. Me miró directamente y gritó: «Tú los trajiste aquí. Están en ti ahora». Di un paso atrás, asustada. María corrió para calmar a Javier, pero él seguía gritando, apuntándome con un dedo tembloroso. «Las piezas, Carmen, destruye las piezas antes de que sea demasiado tarde». Salí corriendo del cuarto con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. Oía los gritos de Javier haciendo eco por la casa, mezclados con el llanto de María. Cuando llegué a la calle respiré profundo, tratando de calmarme. Volví a casa esa noche con más preguntas que respuestas. La imagen de Javier, tan cambiado y atormentado, no se me salía de la cabeza. Y sus palabras resonaban en mis oídos. «Destruye las piezas». Miré mis propias manos recordando todas las veces que había tocado las creaciones de Javier. ¿Habría algo en ellas? ¿Algo que no podía ver pero que estaba ahí esperando? En los días que siguieron a mi visita a la casa de Javier, la tienda parecía haber cambiado. No era nada que pudiera señalar con certeza, pero había una atmósfera diferente, como si el aire estuviera más pesado, cargado de una energía que no podía nombrar. Una noche, ya tarde, estaba haciendo el cierre de caja cuando escuché un ruido que venía de la parte de atrás de la tienda. Al principio pensé que era solo la madera vieja crujiendo, como siempre pasaba.
Pero entonces el ruido se repitió, más fuerte esta vez. Era como si alguien estuviera caminando por ahí, moviendo cosas en los estantes. Mi corazón se aceleró. Agarré lo primero que vi, un jarrón pesado de cerámica, y fui a investigar. Con cada paso que daba hacia la parte de atrás, el sonido se hacía más claro. No eran solo pasos, podía oír susurros como si varias personas estuvieran platicando en voz baja. Cuando llegué a la puerta de atrás, respiré profundo y prendí la luz. El cuarto estaba vacío, no había nadie ahí, ninguna señal de que alguien hubiera entrado. Pero los estantes, te juro que vi algunas de las piezas moverse como si acabaran de volver a sus lugares. Salí corriendo de ahí, cerré la tienda con llave y me fui a casa. No pegué el ojo en toda la noche, me la pasé repasando la escena en mi cabeza tratando de encontrar una explicación racional. Pero no podía sacarme de la mente las palabras de Javier sobre que las piezas estaban vivas. Al día siguiente llegué temprano a la tienda, decidida a descubrir qué estaba pasando. Fue cuando noté algo raro en las cámaras de seguridad. El velador, don Rodrigo, un señor que trabajaba con nosotros desde hace años, estaba actuando de forma extraña en la grabación de la noche anterior. En la filmación vi a don Rodrigo haciendo su ronda habitual. De repente se detuvo en medio de la tienda como si hubiera escuchado algo. Se quedó parado varios minutos mirando fijamente a un punto fuera de la vista de la cámara. Entonces, lentamente, empezó a moverse hacia la parte de atrás de la tienda, exactamente donde yo había escuchado los ruidos. Corrí para hablar con don Rodrigo, pero ya se había ido. Llamé a su casa y fue su hija quien contestó. «Papá está enfermo», dijo con la voz preocupada. Llegó a casa anoche temblando, diciendo cosas sin sentido sobre voces y sombras en la tienda. Eso me heló la sangre. Primero Javier, ahora don Rodrigo. ¿Qué estaba pasando? Pasé todo el día inquieta, brincando con cada ruido, mirando por encima del hombro todo el tiempo. Las piezas de Javier, que antes me traían tanta alegría, ahora parecían observarme con una intención siniestra. En la noche, cuando estaba a punto de cerrar la tienda, sucedió. Estaba acomodando algunas piezas en el aparador cuando vi, por el reflejo del vidrio, una sombra moviéndose detrás de mí. No era mi sombra ni la de ningún objeto de la tienda. Era algo grande, oscuro y vivo. Me volteé rápidamente, con el corazón casi saliéndoseme por la boca. Por un instante, te juro que vi una figura enorme, hecha de sombras, moviéndose entre los estantes. Pero cuando parpadeé, había desaparecido. Salí corriendo de la tienda, apenas acordándome de cerrar la puerta con llave. En la calle, las luces de la ciudad parecían distantes y frías. Miré de vuelta hacia el aparador y, por un segundo, pensé haber visto caras en las piezas de cerámica, observándome con ojos vacíos y sonrisas crueles. Esa noche, acostada en mi cama, incapaz de dormir, tomé una decisión. Las palabras de Javier resonaban en mi mente. Destruye las piezas. Tal vez él tenía razón. Tal vez era la única manera de parar lo que fuera que estuviera pasando. A la mañana siguiente, llegué a la tienda antes del amanecer. El cielo todavía estaba oscuro y las calles de San Luis Potosí estaban silenciosas, como si la misma ciudad estuviera conteniendo la respiración. Mis manos temblaban mientras abría la puerta con llave, cada crujido pareciendo ensordecedor en el silencio de la madrugada. Entré a la tienda y prendí las luces. Las sombras retrocedieron, pero no desaparecieron por completo. Parecía que se estaban escondiendo en las esquinas, esperando su oportunidad para avanzar de nuevo. Respiré profundo, tratando de juntar valor para lo que estaba a punto de hacer. Empecé con las piezas de Javier. Agarré el primer jarrón, ese que me había mostrado con tanto orgullo meses atrás. Ahora, se sentía pesado en mis manos, como si estuviera renuente a ser movido. Por un momento dudé. Destruir estas obras de arte parecía un sacrilegio. Pero entonces me acordé de la cara atormentada de Javier, de los gritos de don Rodrigo, de la sombra que había visto la noche anterior. Con un grito que era parte coraje, parte miedo, aventé el jarrón al suelo. El sonido de la cerámica quebrándose hizo eco en la tienda vacía. Por un instante, pensé haber escuchado un grito, como si la misma pieza estuviera sintiendo dolor. Pero no podía parar ahora.
Una por una fui destruyendo las creaciones de Javier. Jarrones, platos, esculturas, todos se rompían bajo mis manos. Con cada pieza quebrada